esta obra se llama Isis sin velo. Nos quedamos en el tomo 2, capítulo 3, la página 96, y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. En el último estudio estuvimos analizando lo que decía Platón acerca de la Atlántida, la isla Poseidonia, lo que decía el gran legislador Solón ante el sacerdote egipcio. Entre la gran masa de pueblos sumidos en la ignorancia supersticiosa de la época medieval, no había más que unos pocos estudiantes de la antigua filosofía hermética, que aprovechando lo que ésta les había enseñado, fueron capaces de predecir, pronosticar descubrimientos que son la jactancia, el orgullo de nuestra época actual. Nuestra cultura occidental estuvo años, siglos sumida en la ignorancia, en el oscurantismo, en las inquisiciones, en la Edad Media, Entre la gran masa de pueblos sumidos en la ignorancia, como estaba toda Europa, Francia, España, por todos esos países católicos, entre la gran masa de pueblos sumidos en la ignorancia, toda Europa y América estaba sumida en la ignorancia supersticiosa desde la época medieval. Así está hoy en día toda Latinoamérica, de México hasta Chile, la Patagonia, todos son países tercermundistas, pobres, miserables, ignorantes, tristes, quienes son los culpables de la maldita bestias católicas. Entre esa gran masa de pueblos sumidos en la ignorancia supersticiosa de la época medieval, no había más que unos pocos estudiantes de la antigua filosofía hermética, que es la que daba la luz, esa filosofía, esa sabiduría hermética ancestral, que aprovechando lo que ésta les había enseñado, fueron capaces de predecir, pronosticar descubrimientos que son la jactancia, el orgullo de nuestra época actual. ¿Qué descubrimientos hicieron estas personas? Con ese orgullo, mientras que al mismo tiempo los antepasados de nuestros modernos sumos sacerdotes del templo de la Santa Molécula aún estaban descubriendo las huellas de los cascos de Satán en el más simple fenómeno natural. Si llovió fue Satán, si cayó el rayo fue el diablo. Así está, mientras que al mismo tiempo los antepasados de nuestros modernos sumos sacerdotes, los antepasados de los científicos, estaban en el templo de la Santa Molécula, como le dice irónicamente, ese templo de la Santa Molécula, ironía, sarcasmo. Estaban estos antiguos científicos, sus ancestros, aún estaban descubriendo las huellas, la pezuña, los cascos de Satán en el más simple fenómeno natural. Si fue un rayo, fue la luz. Si se fue la luz, fue el diablo. El diablo hizo esto, mandó aquello, que allá, el diablo. Dice el profesor Alfred Wilder, Rogelio Bacon, del siglo XIII, 1200, en su tratado sobre la admirable fuerza del arte y de la naturaleza, dedica la primera parte de su obra a los hechos naturales. Helena dedicó su primera parte de la obra a la ciencia, porque estaba más adelante, esa ciencia secreta, esa ciencia perfecta. Así que Alfred Wilder Alexander, nació en 1823, era médico y erudito de Estados Unidos, neoplatónico, miembro inicial de la Sociedad Teosófica, estudió mesmerismo, magnetismo y a Swedenborg. Trabajó en esta obra en Isis sin velo, ayudó a nuestra querida Opacica. Dice el profesor Wilder, neoplatónico, que Rogelio Bacon, era un fraile franciscano famoso como adepto de la alquimia y de las artes mágicas. Creía en la piedra filosofal, creía en la astrología filosófica. Fabricó una cabeza de bronce parlante, una cabeza. Tenía un aparato acústico dentro de esa cabeza y pronunciaba oráculos. Eran palabras proferidas por Bacon desde otro cuarto. Era un físico y químico prodigioso. Se le atribuye la invención de la pólvora, aunque él mismo decía haber adquirido el secreto de unos sabios asiáticos. Los chinos enseñaron la pólvora y la introdujo a Europa. Rogelio Bacon. La historia de este fraile franciscano, que lo hemos analizado en otra ocasión, en otro capítulo, donde él, moviendo sus dedos, estaba en una corte de Inglaterra, que aparecía se escuchó una música muy bella. Otra vez se apareció un perfume muy bello, y otra vez se aparecieron unos fantasmas bailando en el recinto, y le mostró si quién estaba enamorado, un prelado, alguien ahí está enamorado de la cocinera. Increíble. Fraile franciscano Rogelio Bacon, famoso como mago, adepto, alquimia y de las artes mágicas. Creía en la piedra filosofal, en
nosotros somos la piedra filosofal. Creía en la astrología filosófica, los astros influyen pero no determinan. Y fabricó una cabeza parlante de bronce, una especie de radio con cabeza parlante de bronce. Tenía un aparato acústico oculto y pronunciaba oráculos. La cabeza eran palabras proferidas por Rogelio Bacon, que estaba en otro cuarto, que hacía pasar como que era un oráculo, como que la cabeza hablaba. Era un físico y químico prodigioso, se le atribuye la invención de la pólvora. Increíble. Dice Wilde sobre él, Bacon, en su tratado sobre la admirable fuerza del arte y de la naturaleza, la admirable fuerza del arte y de la naturaleza. Dedica la primera etapa de su obra a los hechos naturales, no sobrenaturales, naturales. Nos da pistas, indicios de la pólvora y predice el uso del vapor como fuerza propulsora. Nos da Rogelio Bacon pistas sobre la pólvora. La pólvora es una mezcla de fragante utilizada para propulsar proyectiles en las armas de fuego. Es una mezcla de carbón vegetal, azufre y nitrato de potasio. Pólvora. Nos da indicios de la pólvora y predice el uso del vapor como fuerza propulsora, como el tren, como los barcos. Describe la prensa hidráulica, la campana de buceo y el caleidoscopio. La prensa hidráulica aumentaba el poder como la palanca de Arquímedes. La campana de buceo para entrar al agua y estar mucho tiempo con una campana conectado con un aire que venía por un conducto. También predice el caleidoscopio. Este es un juguete donde se miran imágenes simétricas, el caleidoscopio. Está sacado de alquimia o filosofía hermética. Estamos estudiando esa gran sabiduría, ese gran poder. Así, los antiguos hablan de aguas metamorfoseadas en sangre, de lluvia de sangre. Ya entramos al otro tema, convertir el agua en sangre, como lo hizo la bestia Moisés, Aarón con aquella vara, se metían y el vino lo cambiaron. Los antiguos hablan de aguas que cambiaban, metamorfoseadas en sangre, de lluvia de sangre, de tormentas de nieve durante las cuales la tierra se cubría hasta muchos kilómetros de una nieve de sangre roja, que es el misterio. Tormentas de nieve, lluvia, muchos kilómetros de esta nieve de sangre. Se ha demostrado que esta caída de partículas carmesí, como todo lo demás, no es más que un fenómeno natural, igual que la aurora boreal. Se ha demostrado que esta caída de partículas rojas purpúreas, como todo lo demás, no es más que un fenómeno natural. Qué misterio de ahí. Ha ocurrido en diferentes épocas, pero la causa sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. La causa, como la lluvia de pescado, es un enigma. De Candolle, uno de los botánicos más distinguidos de este siglo, intentó demostrar en 1825, en el momento en que las aguas del lago Morat se habían convertido aparentemente en sangre espesa. De Candolle, llamado Agustín Píramo, nació en 1738 en Suiza, era botánico, micólogo, médico, biólogo, agrónomo, catedrático, paleontólogo, fundador junto a Linneo de la taxonomía, para describir las plantas. De Candolle, uno de los botánicos más distinguidos de este siglo, intentó demostrar en 1825, en el momento en que las aguas del lago Morat se habían convertido aparentemente en una sangre espesa, que el fenómeno podía explicarse fácilmente, decía él. Esas aguas, que es el lago que está ubicado en Suiza, que mide 22,8 kilómetros cuadrados, se convirtieron aparentemente en una sangre espesa, que el fenómeno podía explicarse fácilmente. Lo atribuyó al desarrollo de miriadas innumerables de esos animales mitad vegetales y mitad infusorios, que él denominó Oscillatoria rubesenses, y aunque forman el eslabón vínculo entre los organismos animales y vegetales, un eslabón perdido se apareció. Estamos entrando en estos misterios. Ese lago se convirtió en sangre espesa. Le atribuyó el desarrollo, Candolle, de miriadas de estos animales, mitad vegetales y mitad infusorios, mitad animales pequeños, microbios, microorganismos, que él lo denominó Oscillatoria rubesense. Hay también una alga que al morir pinta de rojo lo que es el líquido, una alga. Y estos infusorios, mitad vegetales
y forman el eslabón, el vínculo entre los organismos animales y los vegetales, como es aquella planta misteriosa que al arrancarla que daba un grito humano. Tiene un nombre bastante común. Esa planta que en otra parte lo explica más acerca de cómo gritaba, parece un cuerpo humano en pequeño, esa planta misteriosa. Y que forman este eslabón, vínculo entre los organismos animales y vegetales en este punto. Mandrágora, no, su nombre es la mandrágora, la planta esa que el camino, el vínculo, el eslabón entre el vegetal, la planta y el animal. Véase revista enciclopédica, volumen 33, página 676. En otro lugar damos cuenta de la nieve roja que el capitán Ross observó en las regiones árticas. En otra parte hablará de esa nieve roja. Dice la ciencia que es un tipo de alga la que ocasiona esta coloración, dicen ellos, ¿no? Que el capitán Ross observó en las regiones árticas esa nieve roja. Este Ross, se llama John, nació en Escocia en 1777, era un almirante, naturalista, explorador del Ártico, observó esas regiones. Observó nieve roja en las regiones árticas. Los más eminentes naturalistas han escrito muchas memorias sobre el tema. Los más eminentes naturalistas han escrito muchas memorias sobre el tema, pero no hay dos que coincidan en su hipótesis. No hay dos que coinciden en esa hipótesis. Tantos científicos, tantas conclusiones. Algunos lo llaman polvo de polen de una especie de pino, otros pequeños insectos. ¿Qué será eso? Esa nieve roja, esos ríos de sangre. Algunos lo llaman polvo de polen de una especie de pino. Este polen es un polvillo muy fino, grano microscópico que producen las plantas, el polen. Tienen gametofitos masculinos. Algunos lo llaman polvo de polen de una especie de pino. Otros pequeños insectos, que son a causa de los pequeños insectos. Y el profesor Agarrad confiesa muy francamente que no sabe cómo explicar la causa de tales fenómenos o explicar la naturaleza de su sustancia roja. Este profesor confiesa muy francamente que no sabe cómo explicar la causa de tales fenómenos o explicar la naturaleza de la sustancia roja. Acaba el boletín de la Sociedad Geográfica, volumen 6, página 209 a la 220. Se dice que el testimonio unánime de la humanidad es una prueba irrefutable de la verdad. El testimonio unánime de la humanidad es una prueba irrefutable de la verdad. ¿Y sobre qué testimonio ha sido más unánime que el de que durante miles de edades, tanto entre los pueblos civilizados como entre los más bárbaros, ha existido una creencia firme e inquebrantable en la magia? Volvemos a la gran sabiduría, a la gran magia. Todo el testimonio de cualquier pueblo, de lo más civilizado a lo más bárbaro, han creído en la magia y en los magos. Dice que el testimonio unánime de la humanidad es una prueba irrefutable, en este caso una prueba irrefutable de la verdad. Sobre qué testimonio ha sido más unánime que el que durante miles de edades, tanto entre los pueblos civilizados como entre los bárbaros, han existido una creencia firme e inquebrantable en la magia. Increíble, la magia, la gran sabiduría. La magia implica una contravención de las leyes de la naturaleza solo en la mente de los ignorantes. Muy cierto. La magia no es una contravención de las leyes de la naturaleza, solo en la mente de los ignorantes es así, en contra, viola la ley natural de la magia. Y si tal ignorancia debe ser deplorada en las antiguas naciones incultas sin educación, ¿por qué nuestras clases civilizadas y altamente educadas de Europa y Estados Unidos de fervientes cristianos no la deploran también en sí mismos? La gran pregunta. La magia implica una contravención de las leyes naturales solamente en las mentes de los ignorantes. Y si tal ignorancia, la magia, debe ser deplorada, lamentada, en las antiguas naciones incultas, que eran ignorantes y sin educación, también esa ignorancia, ¿por qué nuestras clases civilizadas y altamente educadas en las academias, el siglo de las luces, ilustración,
y nuestras clases altamente educadas de fervientes cristianos no la deploran también en sí mismas, esa ignorancia, pues no la deploran ellos en sí mismos. Los misterios de la religión cristiana no han sido capaces de resistir una prueba crucial más que los milagros bíblicos. Estamos en este punto interesante, pues son los misterios de esta religión cristiana. No han sido capaces de resistir una prueba crucial más que los milagros bíblicos. Que el mar rojo se abrió, que Josué paró el sol, no la tierra, no que el sol que estaba muriendo para que matara a toda la gente. Esa bestia de Josué le dijo al demonio Jehová, y eso dice en la Biblia, que se paró el sol, no la tierra. No se paró la rotación. Los misterios de la religión cristiana no han sido capaces de resistir una prueba crucial más que los milagros bíblicos. Sobre la magia, en el verdadero sentido de la palabra, ofrece una pista, una clave sobre las maravillas de la vara de Aarón. Entramos a las varas mágicas, las varitas mágicas, y de las hazañas de los magos de Faraón que se opusieron a Moisés. Moisés no existió, es una copia del dios Baco de Grecia. Los dos tuvieron dos madres, los dos, el monte Nisa, el monte Sinaí. Moisés es una copia de los judíos. Solo la magia es en el verdadero sentido de la palabra. Ofrece una pista clave sobre las maravillas de la vara de Aarón. Se puede explicar, no es una ficción, sino algo de verdad, esa vara. Las maravillas de esa vara de Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés y el primer iniciado del legislador hebreo. Primer iniciado de ese legislador. Dicho nombre significa iluminado o instruido. Aarón. Era la cabeza de la jerarquía de los iniciados, Nabín o vidente. Era la cabeza en este caso. Y algo de cierto en esto de Aarón. Y mandaron. No podía hablar Moisés mató un egipcio, entonces huyó, lo habían descubierto que iba a matar a otra, le dijeron, mataría como el egipcio, y ahí se fue y se unió con una Zafora en el desierto, Zafora, que es la Séfira. Hay que explicar cabalísticamente la Biblia, no como hechos reales, son ficciones, son fábulas, son cuentos, con misterios dentro de ellos, con alegorías, emblemas y leyes naturales que están ocultas. Así que toda la magia nos da una pista clave sobre las maravillas de esa vara de Aarón y de las hazañas de los magos de Faraón que se opusieron a Moisés. Tiró la vara, se puso en serpiente. También hicieron los magos egipcios, tiraron su vara, se pusieron en serpiente y lucharon entre ellas. Y dicen ellos que ganó la de Moisés, la de Aarón, para que se comieran las otras. Eso dicen ellos, ¿no? Y lo hace la magia, y lo hace sin menoscabar o disminuir la veracidad general de los autores del Éxodo. La magia, la verdad clave de la magia, y nos hace sin disminuir la veracidad general de los autores del Éxodo, ni reclamar más para el profeta de Israel que para otros. No son los judíos del pueblo elegido, son una falsedad, son el pueblo elegido por el diablo, la judería. Ni reclamar más para el profeta de Israel que para otros, ni permitir la posibilidad de un solo caso en el que pueda ocurrir un milagro. Ni reclamar más para el profeta de Israel que para otros, ni permitir la posibilidad de un solo caso en el que pueda ocurrir un milagro. O sea, los judíos no son el pueblo elegido, ni reclamar más para el profeta de Israel que para otros, ni permitir la posibilidad de un solo caso en el que pueda ocurrir un milagro. No son eso. En contravención a las leyes de naturaleza. Ese es el milagro, según ellos, la mente ignorante, es una contravención, una violación a las leyes de naturaleza. De entre muchos milagros podemos seleccionar para nuestra ilustración el de ríos convertidos en sangre. Volvemos al leitmotiv, ríos convertidos en sangre. Eso apareció con Moisés y Aarón, con el Nilo. Metieron la vara y se convirtió en sangre, el Nilo. Vamos a tratar de explicar esto, que no es un milagro, no es una violación de las leyes naturales. Podemos seleccionar para nuestra ilustración el de río convertido en sangre. El texto dice lo siguiente: toma tu vara y extiende tu mano con la vara en ella sobre las aguas, los arroyos, etc., para que se conviertan en sangre. Esto lo dice en Éxodo 7:19. Toma tu vara. La vara es un bastón diamante, es el cetro mágico de los sacerdotes iniciados, exorcistas y adeptos. Es el símbolo de la posesión de poderes sobrehumanos, Osiris. También es el símbolo de poder sobre los malos espíritus y elementales.
Quizá el bastón, la vara, porque Gandhi tenía una vara. Gandhi simboliza el bastón diamante de las iniciaciones. Es el cetro mágico de los sacerdotes iniciados, el cetro mágico, el poder mágico de los sacerdotes iniciados y exorcistas, que sacaban demonios y adeptos que han obtenido poderes. Es el símbolo, el cetro de la posesión de Siris. Tiene poderes sobrenaturales ese cetro. También es símbolo del poder sobre los malos espíritus y elementales. Tiene poder sobre los malos espíritus y elementales. Los puede exorcizar a la gente, los puede curar. Toma tu vara y extiende tu mano con la vara en ella y sobre las aguas, los arroyos, para que se conviertan en sangre. No dudamos en afirmar que hemos visto hacer lo mismo repetidamente a pequeña escala. Esto nos dice Elena. Sin que estos casos del experimento se haya aplicado a un río. Ella lo presenció varias veces. No dudamos en afirmar que hemos visto hacer lo mismo repetidamente a pequeña escala. Sin que en estos casos el experimento se haya realizado en un río. Desde la época de Van Helmont, quien en el siglo XVII, a pesar del ridículo al que se expuso, estaba dispuesto a dar las verdaderas instrucciones para la llamada producción de anguilas, ranas e infusorios de diversas clases. Ya nos introduce Van Helmont. Él se llamaba Juan Bautista, célebre médico, filósofo, alquimista belga, nacido en 1577. Fue el autor del descubrimiento químico más importante de su época, o sea, la existencia de los gases. Transformó metales en oro gracias a la piedra filosofal. Hizo del alcajez el disolvente universal, así llamado porque disuelve todos los cuerpos como el agua caliente y derrite la nieve. El alcajez. Van Helmont, en 1500, desde su época, que en el siglo XVII, 1600, a pesar del ridículo a que se estuvo expuesto Van Helmont, ridículo, estaba dispuesto a dar las verdaderas instrucciones, direcciones para la llamada producción de anguilas. Tenía conocimiento biológico, cómo se producían anguilas, ranas e infusorios de diversas clases, pequeños organismos. Hasta los campeones de la generación espontánea de nuestro propio siglo han sabido que tal avivamiento, vivificación de gérmenes es posible, sin recurrir a la ayuda de ningún milagro que contravenga la ley natural. Hasta estos campeones de la generación espontánea de nuestro propio siglo generaban un ratón, un calcetín viejo y queso. Ahí aparecía de repente en generación espontánea un ratón. Han sabido estos campeones que tal avivamiento y vivificación de gérmenes es posible. ¿Cómo se avivan esos gérmenes? Ya lo va a escribir ella. O vivificación de gérmenes es posible sin recurrir a la ayuda de ningún milagro que contravenga la ley natural, que viole la ley natural. Los experimentos de Pasteur y Spallanzani y la controversia de los panpermistas con los heterogenistas, discípulos de Buffon, entre ellos Nilland, han ocupado la atención pública durante demasiado tiempo como para permitirnos dudar de que los seres pueden ser llamados a la existencia siempre que haya aire y condiciones favorables de humedad y temperatura. ¿Qué parte más interesante? Es una introducción a los experimentos que hizo Pasteur. Se llamaba Luis, nació en 1822, era un químico, físico, matemático francés, bacteriólogo, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. Sus experimentos destruyeron la teoría de la generación espontánea, desarrolló la teoría germinal microbiana de las enfermedades infecciosas, las que eran microbios, bacterias, virus. Es el padre de la bacteriología moderna, Pasteur. Y Spallanzani, Lázaro, nació en Italia en 1729, era un naturalista y sacerdote católico. Fue profesor de física, matemática, lógica, griego y metafísica. Demostró que no existe la generación espontánea, según ellos. Calentaron caldo de carne y sellaron y esterilizaron las botellas. Calentaron caldo de carne y esterilizaron la botella, la cerraron. Después, al abrirlas, observaron que no había microorganismos. Lo habían esterilizado, lo habían matado y no había microorganismos. En otras ocasiones sí habían, pero se ocupaba aire, humedad y temperatura, como dice Elena.
para que nazcan estas pequeñas vidas, estos insectos, estos microorganismos. Así que los experimentos de Pasteur y Spallanzani y las controversias, una polémica, una controversia entre los panspermistas con los heterogenistas, discípulos de Buffon. Estos panspermistas parece haber en el aire semillas escondidas de todos los seres, dicen ellos, ¿no? Parece haber en el aire semillas escondidas de todos los seres, semillas ocultas de los insectos. Panspermistas, pan es todo y permite es semilla, la semilla está en todas partes. Parece haber en el aire semillas escondidas de todos los seres, bacterias, virus. No existe una parte del aire que no esté repleta de gérmenes de una especie o de otra, polen, esporas, etc. No existe ninguna parte del aire que no esté repleta de gérmenes de una especie o de otra. La atmósfera entera parece viva, está viva. El aire es el reservatorio de todos los principios vivificantes. Ese es el aire, ese es el reservatorio, la bodega de todos los principios vivificantes. Lo que decían los panspermistas en su polémica contra los heterogenistas. Estos creían, los heterogenistas, en la posibilidad de que se produzcan seres vivos a partir de restos de organismos. Se producen seres vivos a partir de restos de organismos. Cuando ocurría la descomposición de materia viva, cuando se descomponía, aparecían estos microorganismos. Las moléculas orgánicas ya no se encontraban adheridas a las estructuras de las diferentes partes del organismo y por ello se liberaban estas moléculas. Esta concepción proporcionaba las bases para la aceptación de una forma de generación espontánea, la heterogénesis. ¿No querían estos? La posibilidad de que se produzcan seres vivos a partir de restos de organismos, restos muertos, y aparecían otros seres vivos. Cuando ocurría la descomposición de materia viva, se descomponía la materia, ya que las moléculas orgánicas se liberaban, ya no se encontraban adheridas a las estructuras de las diferentes partes del organismo, solo con los glúcidos, las proteínas, etc. Y por ello se liberaban estas moléculas orgánicas. Esta concepción proporcionaba las bases para la aceptación de una forma de generación espontánea, la heterogénesis. Están luchando la generación espontánea contra los otros que no eran los panspermistas. Estos eran, y la controversia entre los panspermistas con los heterogenistas, discípulos de Buffon, se llama Georges Louis Leclerc, conde de París, nació en 1707, era un naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático, escritor. En 1749 publicó su primer volumen de su obra Historia Natural, que tenía 44 volúmenes, en el que el conde pretendía resumir todo el saber humano sobre el mundo natural. Este era Buffon. Su enfoque influyó en la enciclopedia de Diderot, después, el enciclopedista Diderot, y también en Charles Darwin, influyó Buffon. Estos heterogenistas que eran discípulos de Buffon, y entre ellos estaba Neiland. Este Neiland se llama John Tumberval, nació en 1713, era un biólogo inglés, sacerdote católico, filósofo y fisiólogo. Realizó experimentos con caldo de carne, como dice el otro. Caldo de carne, no lo sé yo. Caldo de carne porque decía que el aire es vital para la generación espontánea. Se ocupa aire, en el aire están todas las semillas. Incluso de los microorganismos se ocupaba el aire. En el aire es vital para la generación espontánea, incluso los microorganismos. Este aire argumentó que había sido excluido en los experimentos de Spallanzani, como lo selló y lo esterilizó. Por eso que no hubo crecimiento en el caldo. Con quien tuvo una gran disputa con Spallanzani, Neiland, él destruía lo que llamaba fuerza vegetativa o vital, que se encuentra en el aire. Él destruía lo que llamaba fuerza vegetativa o vital que estaba en el aire. Incluso, la controversia de los panspermistas con los heterogenistas, discípulos de Buffon, entre ellos Neiland, han ocupado la atención pública durante demasiado tiempo para permitirnos dudar de que los seres pueden ser llamados a la existencia, los seres, los microorganismos, siempre que haya aire, prana, aire, y condiciones favorables de humedad y temperatura. Esos tres ocupan el sol de arriba, el agua abajo y el aire, y la tierra abajo. Eso forman todas las semillas de todos los seres, microorganismos pequeños, plantas, insectos, etc. No podemos dudar de que los seres pueden ser llamados a la existencia siempre que haya aire y condiciones favorables de humedad y temperatura. La humedad, que es agua vaporizada que impregna los cuerpos, esa es la humedad. Y la temperatura,
Es una magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente. ¿Quién produce el calor? El sol, que nos da la vida, nos da el oxígeno por fotosíntesis. Es la verdadera divinidad, el sol. Las actas de las reuniones oficiales de la Academia de Ciencias de París contienen relatos de frecuentes apariciones de tales lluvias de nieve y agua de color rojo sangre. Volvemos a las lluvias, volvemos a las nieves. Las actas de las reuniones oficiales de la Academia de París de Ciencias contienen relatos de frecuentes apariciones de tales lluvias de sangre, de nieve, sangre y agua de color rojo sangre. Ya se revista enciclopédica, volúmenes 33, páginas 636 y volumen 34, página 395, que habla de esas lluvias, las nieves. Estas manchas de sangre se llamaban lepra bestium y no eran más que líquenes infusorios. Una explicación científica ahora, Elena nos regala nos regala esta sabiduría para todos nosotros. Estas manchas de sangre se llamaban lepra bestium y no eran más que líquenes e infusorios. Líquenes y infusorios. Los líquenes son organismos complejos formados por la unión íntima, la simbiosis de un hongo y al menos un organismo fotosintético que produce de la luz, un alga verde o una cianobacteria. O sea, la unión de un hongo con un alga verde o una cianobacteria. Esos son los líquenes y los pequeños infusorios son los pequeños microorganismos. La explicación se ha revelado el misterio del agua de sangre, del éxodo y lo que pasó frecuentemente en los disputas de las Academias de Ciencias de París. Estas manchas de sangre, lluvias, nieves, se llamaban lepra bestium y no eran más que líquenes e infusorios. Ahí el relato. Fueron observados por primera vez en el año 786 y 959 después de Cristo, años en los cuales ocurrieron grandes plagas. Fueron observados por primera vez en el año 786, que era la plaga de Justiniano, de que murieron en 25 a 50 millones de personas en esta plaga, es decir, entre el 13 y el 26% de la población falleció con esta plaga. Se sospecha que fue la peste bubónica, por las ratas que habían mandado a matar los gatos, que eran demoníacos, decía el Papa, que eran espías de Satanás, y estaban escuchando todo lo que decían los cristianos, entonces los mandó a matar, y eso ocasionó que los gatos murieran y aumentara la plaga que ellos controlaban, que eran las ratas. Y vino la peste bubónica, que se metía por la rata, y Yersinia pestis, una bacteria, hasta que lo descubrieron ellos, pobres gatos. Una bendición. Así que estas manchas rojas fueron observadas por primera vez en las plagas del año 786, la peste de Justiniano, acabó casi con el 26% de la población mundial, y en 1959, en las cuales ocurrieron estas grandes plagas. Hasta el día de hoy no se ha determinado si estos zoocarpos eran plantas o animales. Hasta el día de hoy no lo saben. Si estos zoocarpos, que son animalillos producidos que se comportan como si fuera un vegetal, animalillos que se comportan como vegetales, con esas plantas que comen a los insectos, no saben si estos zoocarpos eran plantas o eran animales o eran eslabones perdidos, eran el vínculo entre uno y el otro, como allá arriba lo mencionó ella. Y ningún naturalista se arriesgaría a afirmar con certeza a qué división del reino orgánico de naturaleza pertenece. Nadie lo sabría. Ningún naturalista se arriesgaría a afirmar con certeza a qué división del reino orgánico de naturaleza pertenecen ellos. ¿A qué parte del reino orgánico pertenecen estos animalillos? Los químicos modernos tampoco pueden negar que tales gérmenes pueden ser vivificados. Es un elemento congenial agradable. Es un espacio de tiempo increíblemente corto. Que los químicos modernos, los científicos, tampoco pueden negar que tales gérmenes puedan ser vivificados. ¿Cómo se vivifican estos animales? Es un elemento agradable, es un espacio de tiempo increíblemente corto, se pueden vivificar. Ahora bien, si la química por un lado ha encontrado medios para privar al aire de sus gérmenes flotantes, la esterilización que está en el aire, y en condiciones opuestas pueden desarrollarse o permitir que estos organismos se desarrollen, ¿por qué no pudieron hacer los magos de Egipto con sus encantamientos esto mismo? Con sus encantamientos, que eran fórmulas científicas. Ahora bien, si la química por un lado, los científicos han encontrado los medios, la técnica para privar, esterilizar, matar al aire de sus gérmenes flotantes, esto lo escribieron los químicos, es con fuego que lo hacen,
y en condiciones de sequías opuestas, se pueden desarrollar o permitir que se desarrollen estos microorganismos. La gran pregunta que nos hace Elena: si los químicos han encontrado medios para privar al aire de sus gérmenes flotantes, los gérmenes que están volando por todas partes, están flotando las bacterias, los virus, todo eso, ¿no? Y la química encontró medios para matarlos con esterilización, con fuego, y en condiciones opuestas, lo contrario, los químicos también pueden desarrollarse o permitir que se desarrollen estos microorganismos. Pueden hacerlo, pueden eliminar o catalizar que aumente su producción de estos organismos y se desarrollen. ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo los grandes magos de Egipto con sus encantamientos? Los encantamientos eran fórmulas científicas, no eran que tenían poder, pues, cómo esterilizar con el fuego, picar, meter, hervir el agua. ¿Por qué no pudieron hacerlo los magos de Egipto con sus encantamientos? Destruir los gérmenes que están flotando en el aire o vivificarlos. Es mucho más fácil imaginar que Moisés, que según la autoridad de Manetón, había sido un sacerdote egipcio y había aprendido todos los secretos de la tierra de Kenia, Egipto. Volvemos a Moisés. Es mucho más fácil imaginar a Moisés, es una copia de Baco, Marduk y otros, que según la autoridad de Manetón era un sacerdote e historiador egipcio de expresión griega del siglo III a.C., eso lo decía Manetón, que Moisés era un sacerdote egipcio, fue educado por Faraón, la hija de Faraón, con toda la ciencia secreta, había sido un sacerdote egipcio, Moisés, y había aprendido todos los secretos de la tierra de Kenia, aprendió todos los secretos de la tierra de la química en general, que era Egipto, llamada Kenia. También la palabra chemistry, química, que es chemistry, química o química más alquimia. Bueno, Moisés había sido sacerdote egipcio y había aprendido todos los secretos de la tierra de Egipto, de Kenia, y produjera milagros de acuerdo con las leyes naturales. Que Dios mismo violara el orden establecido de su universo. Es más fácil creer que Moisés era egipcio, sacerdote, que el Dios mismo violara el orden establecido de su universo, convertir el agua en sangre, las plagas, la luz, esto que lo otro, el demonio de Pascua, que para matar a los niños donde no había sangre en el dintel, todo puro satanismo era ese Moisés, un demoníaco. Así que es más fácil creer que Moisés había sido un sacerdote egipcio y produjera estos milagros de acuerdo a las leyes naturales que había aprendido él, que Dios mismo violara el orden establecido de su universo. En la comparación, que atribuir a Dios la violación de las leyes reguladoras del universo. Así que Moisés, según Manetón, la autoridad de sacerdote, era un sacerdote egipcio y aprendió todos los secretos, todas las magias de la tierra de Kenia. Y produjera estos milagros, entre comillas, de acuerdo con las leyes naturales que hemos estudiado, por ejemplo, el de ese infusorio de líquen. Es más fácil creer eso, que Moisés era un sacerdote, que atribuir a Dios la violación de las leyes reguladoras del universo. ¿Cómo lo va a hacer? Es más fácil que Moisés era un sacerdote egipcio, que Dios violara las leyes reguladoras de su propio universo, Mar Rojo, etcétera, y todo lo que pasó después. Repetimos, Elena comenta, repetimos que hemos visto esta sanguificación del agua producida por adeptos orientales. Hemos visto esta sanguificación del agua por los grandes adeptos orientales, Elena. Puede hacerse de dos maneras. La técnica, en un caso, el experimentador empleó una varilla magnética fuertemente electrificada. Le da un elemento, una explicación de este misterio, usar una varilla magnética fuertemente electrificada, magnetismo y electricidad, la varilla, que hizo pasar sobre una cantidad de agua en un recipiente metálico, la varilla, que hizo pasar esa varilla sobre una cantidad de agua en un recipiente metálico. El metálico es un conductor de electricidad, siguiendo un proceso prescrito, misterioso, sobre el cual no tenemos derecho a describir más completamente en la actualidad. No puede darnos ese conocimiento porque se puede emplear para cosas malas. Ese proceso prescrito, el agua, la varilla magnética electrificada. Y se hizo un proceso prescrito sobre el cual no tenemos derecho a describir más completamente en la actualidad. El agua arrojó al cabo de unas 10 horas una especie de espuma rojiza. El agua arrojó
después de 10 horas, una especie de espuma rojiza que se está convirtiéndose, que después de 2 horas más se convirtió en una especie de líquen. 12 horas, como la lepraria carnesiana del varón de Wrangel. La lepraria es un género de líquen cuyo talo tiene un aspecto pulverulento, parecido a un cuerpo afectado por la lepra. Se llama así, lepra carnesiana. Es un género de líquenes cuyo talo tiene un aspecto pulverulento, parecido a un cuerpo afectado por la lepra. Que aparecía estos infusorios después de 12 horas a la lepra carnesiana del varón de Wrangel. Este varón se llamaba Frederick Anton Bonn, nació en 1186, era un chambelán danés sueco, botánico especialista en algas. Apareció el infusorio, luego se transformó esta espuma en una gelatina de color rojo sangre. Ya se iba convirtiendo, la sanguificación, ¿no? Comenzó el agua rojiza, la espuma, después el líquen y después una gelatina de color rojo sangre, que convirtió el agua en un líquido carmesí, que 24 horas más tarde se llenó de organismos vivos. Conclusión: la varita electrificada con magnetismo, el agua, el recipiente, la gelatina, la lepra carmesiana, y 24 horas después se llenó de sangre, líquido de sangre y con muchos organismos. Entonces hizo esto, luego se convirtió en una gelatina color rojo sangre, se convirtió el agua en un líquido carmesí que 24 horas después se llenó de organismos vivos. El segundo experimento, llenando la primera técnica, consistió en espolvorear, que era un polvo espolvorear la superficie de un arroyo lento, que tenía un fondo fangoso, con el polvo de una planta que había sido secada al sol y posteriormente pulverizada. Una planta, la secaron al sol, la pulverizaron, le hicieron polvo, y ese polvo le echaron en un arroyo lento. Ese polvo, el segundo experimento consistió en espolvorear la superficie de un arroyo lento que tenía un fondo fangoso con el polvo de una planta que había sido secada al sol y que posteriormente fue pulverizada. Aquí no nos da el nombre de la planta tampoco. Aunque este polvo aparentemente fue arrastrado por la corriente del arroyo, una parte debe haberse depositado en el fondo del polvo, porque a la mañana siguiente el agua se espesó en la superficie y apareció cubierta de lo que de Candolle describe como oxidatoria rubescentes de color rojo carmesí, y que él cree que es el nexo de unión entre la vida vegetal y la vida animal, el eslabón perdido entre las plantas y los animales. Interesante descripción. Aunque este polvo, después de espolvorearlo, el polvo del arroyo, que tenía un fondo fangoso, tenía una circulación más o menos regular, pues ahí a fango. Aunque este polvo aparentemente fue arrastrado por la corriente, aparentemente una parte de este polvo debe haberse depositado en el fondo fangoso, porque la mañana siguiente, 24 horas después, el agua se espesó en la superficie, se espesó el agua y apareció cubierta de lo que Candolle describe como la oxidatoria rubescencia de líquen de color rojo carmesí. Bueno, de Candolle lo hemos estudiado, es de Agustín Píramo, Suiza, nació en 1978, era un botánico, especialista en helechos y micólogo, conocido por ser uno de los fundadores con Carlos Linneo del sistema taxonómico moderno para clasificar las plantas. Lo que Candolle dice que es esta oxidatoria rubescencia, un género de cianobacterias, son las bacterias capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. Del rayo del sol producen oxígeno. Fotosíntesis. Son los únicos procariotas que realizan dicha fotosíntesis. Las únicas células primitivas, las procariotas, que realizan esa fotosíntesis. Increíble lo que decía de Candolle. Porque la mañana siguiente el agua se espesó en la superficie y apareció cubierta a lo que de Candolle describe como oxidatoria rubescentes de color rojo carmesí. Esta es una bacteria que produce fotosíntesis y que él cree Candolle que es el nexo, es el eslabón perdido de unión entre la vida vegetal y la vida animal. Teniendo en cuenta lo anterior, no vemos por qué los eruditos alquimistas y físicos decimos, del periodo mosaico no debieran haber poseído también el secreto natural de desarrollar en pocas horas innumerables especies de estas bacterias, y las esporas se encuentran en el aire, en el agua y la mayoría de los tejidos vegetales y animales. Es la conclusión que nos hace Elena, nos da la explicación
científica de cómo convertir el agua en sangre con este líquen. Teniendo en cuenta lo anterior, no vemos por qué los eruditos y alquimistas y físicos eran alquimistas, físicos decimos, del periodo mosaico, Moisés, no debieran ellos haber poseído también el secreto natural de desarrollar en pocas horas innumerables especies de estas bacterias, como se ha comprobado, cuyas esporas se encuentran en el aire. Las esporas, que son células de vegetales sin tener forma o estructura de gameto y sin necesidad de unirse con otro elemento análogo para formar un cigoto, se separa de la planta y se divide reiteradamente hasta construir un nuevo individuo. Están esas semillas por todas partes, esas esporas que producen células vegetales y sin tener forma o estructura de gameto, no la tienen las esporas, y sin necesidad de unirse con otro elemento análogo, no se busca paliarse la semilla. Para formar un cigoto se separa de la planta y se divide reiteradamente hasta construir un nuevo individuo. Los antiguos entonces, del periodo mosaico, estos alquimistas físicos, pueden producir estas bacterias cuyas esporas se encuentran en el aire. Como vemos, el aire, había humedad y temperatura, son las tres condiciones, aire, humedad y temperatura. Se encuentran en el aire esas esporas, el agua, y la mayoría de los tejidos vegetales también tienen las esporas, y animales. La vara juega un papel tan importante en manos de Aarón y Moisés como en todas las demás farsas mágicas de los magos alquimistas de la Edad Media, que ahora se consideran tonterías, supersticiones y charlatanería. Vamos al tema de la vara de Aarón, el poder. Esta vara juega un papel tan importante en las manos de Aarón y Moisés como en todas las demás farsas mágicas de los magos cabalistas de la Edad Media. Los magos tenían también sus varitas, no eran farsas mágicas, que ahora se consideran tonterías, supersticiones y charlatanería. Todas estas varas. La vara de Paracelso, su tridente cabalístico y las famosas varitas de Alberto Magnus, Rogerio Bacon y Henry Conrad no son más ridiculizables que la vara graduada de nuestros médicos electromagnéticos. Ahí estamos entrando a la parte culminante del estudio de esta noche. Y vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. ¿Qué estudio nos hizo Elena? Nos queremos a estas varas. Sabemos el estudio, porque dice la verdad, por eso que ella el sistema lo oculta, para que no conozcamos la verdad. Esa maldita bestia de la sociedad teosófica de Tim Boy, es una alimaña, es el presidente internacional que está en la India, ese es un masón oculto, una bestia, grandes estupideces, Isaac Hawley y el otro que son grandes morbosos, bestias. Esa bruja de Angélica de la Logia de España, o ese Alberto mexicano de la Logia de España es el presidente, esos son unas bestias animales, son bestias. Sabemos con las siguientes evocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaibhasvata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden e encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal y destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra.
y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Creó en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte, infiernos perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero, su nombre es luz cósmica manifestada, unidad de la vida única, celeste chucra resplandeciente, manifestada conciencia proterva, fojat indómito y etérico, eterno entre los eones, rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, Él volverá, es el fin de una era. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!